Hola, ¿qué tal? Este es el primer video que voy a estar tratando de hacer con voz normal y va a tener que ver con qué pasa o por qué pasa que algunas veces utilizamos aretes y provocan que se nos empiece a cerrar la perforación de los oídos o a lo mejor cualquier otro tipo de perforación. Y lo que les voy a decir es que tiene que ver con el hecho de que nosotras al momento de ponernos el arete nos lastimamos, entonces nuestra piel intenta recuperarse y genera secreciones, muchas veces puede ser sangre. Y lo que pasa es que esa sangre va formando una pequeña costrita, una cosa que a veces se conoce como gusanito, que nosotras cuando empezamos a sentir ese dolor en relación a los aretes, a veces nos palpamos y sale de la perforación esta como masita blanca o a veces amarillenta, y eso es señal de que nuestra perforación está tratando de cerrarse, pero es porque nos lastimamos y pues nuestro cuerpo está tratando de solucionar eso. Y lo que pasa es que también usamos esta clase de aretes que son de fantasía o de hojalata, y como pueden ver pues se oxidan, y este óxido es el principal activador, por decirlo de alguna forma, de esta reacción. Y pues yo he tenido este problema por mucho tiempo, prácticamente desde que me perforé los oídos, que fue ya más o menos a los 8 o 9 años, no fue desde el nacimiento. Y una vez, de hecho, sí, el oído izquierdo terminó por cerrarse por completo, entonces tuve que perforarlo de nuevo. Y la solución que yo encontré a esto fue, siempre que voy a utilizar esta clase de aretes que yo sé que no son de oro, no son de plata, pues desinfectarlos primero con un poco de alcohol. Simplemente pasarles un hisopo por el ganchillo, o incluso dejarlos dentro de un contenedor toda la noche con alcohol. Y yo también desinfectarme mi perforación con un algodón. El alcohol funciona muy bien, y también lo que sirve es el yodo o la yodopovidona, que ese la verdad desinfecta muchísimo mejor. Y pues ese sería el consejo de hoy en relación a los aretes. Y también decir, bueno, yo con el asunto de la contingencia, lo que pasa es que yo, para mantenerlos limpios, pues me meto a bañar con ellos cuando salgo a la calle o esa clase de cosas, para asegurarme de mantenerlos salubres. Y pues eso también los perjudica mucho porque empiezan a oxidarse o así. Entonces el consejo que les puedo dar en ese sentido es que se los quiten, los pongan en una toalla y los dejen secar. Si puede ser cubriéndolos también con un extremo de la toalla, para evitar que empiecen a oxidarse y esa clase de cosas. Entonces, si les ha gustado este consejo, por favor suscríbanse y nos vemos en el próximo video.